Hola gente, en este video vamos a ver los óxidos del grupo 16 y también los haluros. En ambos casos vamos a tener compuestos principalmente covalentes, como es lógico en un grupo en donde prácticamente el carácter no metálico abunda. Vamos a pasar desde compuestos que son meramente moleculares a directamente a algunos que forman sólidos covalentes. Vamos a ver un poco las relaciones que se dan o las tendencias que se dan para que se produzca este cambio en la estructura de los sólidos. Bueno, por cualquier comentario o duda pueden dejarlo acá o en el Moodle y vamos pues a ver los óxidos del grupo 16. Los óxidos de azufre se presentan en estado de oxidación +4 y +6, dando lugar a los dióxidos y trióxidos. El dióxido de azufre es una molécula que actúa como ácido de Lewis débil a pesar de tener un par de electrones libres, debido al efecto que producen los dos oxígenos que hay en la molécula que retiran densidad electrónica o que atraen densidad electrónica del átomo de azufre. Este óxido es fácilmente oxidado a trióxido. La reacción es espontánea, si bien es lenta, y debe ser acelerada mediante catalizadores en el proceso de formación de trióxido de azufre, lo cual es la principal aplicación del dióxido de azufre, si bien se utiliza también, por ejemplo, como desinfectante en la industria alimentaria. No obstante, este proceso que le estoy poniendo aquí también es indeseable en el caso, por ejemplo, de la producción o de la emisión descontrolada de dióxido de azufre por industrias como las del petróleo, porque en la atmósfera se produce la oxidación de esta molécula para dar trióxido de azufre y de ahí a ácido sulfúrico, siendo este uno de los componentes de la lluvia ácida. Este óxido presenta una solubilidad buena en agua, si bien menor que la del ácido sulfúrico, y por el contrario es muy soluble en soluciones básicas debido al carácter ácido precisamente de este óxido. Podemos ver que este óxido es covalente y por tanto su acidez debería ser evidente. En cambio, el trióxido de azufre es un ácido de Lewis, pero es un ácido de Lewis muy fuerte. Si antes teníamos dos oxígenos que aumentaban la apetencia del azufre por electrones, ahora ya tenemos 3 oxígenos y por lo tanto la acidez es mayor. A su vez, eso hace también que sea muy soluble en agua y ese proceso es muy exotérmico. Como hemos visto en grupos anteriores, en los estados de oxidación más altos solo se van a ver desestabilizados conforme bajamos en el grupo. Es por eso que para el azufre, tanto los estados de oxidación +4 como +6 son estables. E incluso el estado de oxidación +4 es el más reactivo en cuanto a las propiedades redox. El dióxido de azufre presenta, como les había dicho anteriormente, una solubilidad relativamente buena en medio acuoso. Sin embargo, tiene poca tendencia a hidratarse debido a su carácter de ácido de Lewis débil. Entonces, esta reacción presenta para formar el ácido sulfuroso presenta una baja constante de equilibrio. El ácido sulfuroso presenta cierto carácter oxidante en medio ácido, tendiendo a ir hasta azufre. En cambio, en medio básico la solubilidad se va a ver aumentada debido a que se forma el anión sulfito. Este anión sulfito va a tener un carácter reductor debido a que presenta una alta tendencia a pasar al estado de oxidación más alto, a la formación de sulfato. Por tanto, para los oxoácidos de azufre, el estado de oxidación más estable va a ser el estado de oxidación 6. El ácido sulfúrico es un ácido muy fuerte. Hemos visto anteriormente que el trióxido de azufre es muy soluble y el sulfúrico también
es un compuesto muy soluble. Tiene una afinidad enorme por el agua. Hay que a su vez tener mucho cuidado al preparar las soluciones del sulfúrico, siempre añadiendo el sulfúrico sobre el agua y ambos fríos para que no se produzcan proyecciones durante la adicción de uno sobre el otro. De hecho, el ácido sulfúrico también se utiliza mucho como deshidratante. El sulfato, que es su oxosal, sería una anión también muy estable que presenta solubilidad es muy dependiente del catión. Cationes divalentes y de gran tamaño van a dar sales insolubles en el caso del sulfato. Además de estos oxiácidos y oxisales, el azufre forma una amplia variedad de estos compuestos debido, entre otras cosas, a la capacidad de formación de puentes azufre-azufre. Un compuesto típico de este tipo es el ácido tiosulfúrico, el cual presenta una inestabilidad en medio ácido con respecto a la desproporción. En cambio, en medio básico tiende a oxidarse frente a oxidantes débiles como puede ser el yodo, dando lugar a compuestos como el tetrationato. Este tetrationato tiene, como pueden ver, puentes adicionales azufre-azufre. En este compuesto tenemos dos azufres que se consideran que están en estado de oxidación más 5, mientras que hay dos que están en estado de oxidación 0. El tiosulfúrico es un ácido débil que presenta una acidez intermedia entre la del ácido sulfuroso y el ácido sulfúrico, lo cual se puede relacionar con la presencia de este azufre, de este enlace azufre-azufre, que sustituiría bien al par de electrones libres del sulfuroso o bien al oxígeno del sulfúrico, teniendo distinta capacidad de atracción de los electrones que están uniendo a los hidrógenos. Además de estos compuestos, también se pueden producir puentes oxígeno-oxígeno, peroxo. Por ejemplo, tenemos el ácido peroxo sulfúrico, el cual está en la misma estado de oxidación que el sulfato. Sin embargo, presenta un mayor carácter oxidante debido a la presencia de este par de oxígeno que estarían en estado de oxidación -1. Finalmente, también se puede producir concatenación. Aquí tenemos, por ejemplo, el ácido disulfúrico, en donde podemos ver que hay concatenación mediante condensación de dos grupos hidroxilo en una unión de un átomo de oxígeno, una unión azufre-oxígeno-azufre. Al bajar en el grupo se obtienen óxidos que son más difíciles de describir y de sistematizar. Sin embargo, se pueden encontrar algunas tendencias principales. Entre ellas está la tendencia a formar estructuras tridimensionales cada vez con más facilidad. Vemos que al pasar del azufre al selenio y al teluro, en estado de oxidación 3, vamos pasando de una molécula discreta a una estructura monodimensional de una sola dimensión, formando cadenas, y finalmente una tridimensional. Así, algo parecido pasa en estado de oxidación 3, tenemos la molécula de trióxido de azufre, tenemos el trióxido de selenio que forma estructura tetramérica y finalmente en el óxido de teluro que se forman estructuras ya tridimensionales. De todas formas, hay que tener en cuenta que aquí estamos poniendo solamente algunos de los alótropos, pero existen más. Esta tendencia es similar a lo que hemos visto para otros óxidos de grupos anteriores. Hemos podido ver que conforme bajamos en los grupos, por ejemplo del fósforo, del nitrógeno o del carbono, los óxidos que se forman son cada vez más, tienen mayores números de coordinación y también tienen mayor tendencia a formar sólidos bien covalentes o bien iónicos. Esto se relaciona a dos factores principalmente. El primero es el mayor tamaño que tienen los átomos conforme bajamos en el grupo. Esto le permite
tener mayores números de coordinación, es decir, acomodar un mayor número de átomos alrededor suya. Y en segundo lugar, se debe también a la menor capacidad que tienen para formar enlaces dobles. Enlaces pi, por ejemplo, que estabilicen la molécula, es decir, están más restringidos a formar enlaces simples. Lo que sí vamos a observar es un aumento de la acidez a medida que aumentamos el estado de oxidación y un aumento de la basicidad conforme bajamos en el grupo. De todas formas, todos estos compuestos van a ser principalmente ácidos, si bien el óxido de teluro, el dióxido de teluro, va a poder actuar como anfótido. Esto se va a ver reflejado en parte en los oxoácidos que se obtienen, en donde podemos observar que hay una desestabilización del estado de oxidación 3 conforme bajamos de azufre a selenio. Ahora tenemos ya compuestos oxidantes, si bien después al bajar a teluro no hay gran diferencia ni en medio básico ni en medio ácido. En definitiva, estaríamos estabilizando los estados de oxidación 4 frente a los 6. Podemos ver también que casi todas las especies son ácidas. Podemos ver que en estado de oxidación más 6 tenemos el seleniato en ambos casos, indicando que el óxido es un ácido. También para el estado de oxidación 6 en el teluro tenemos los teluratos y el ácido telúrico. En cambio, sí, para el estado de oxidación 4 tenemos en medio básico el telurato, pero en medio ácido podríamos tener el catión en estado de oxidación más 4. Aunque también el óxido, indicando que aquí sí tendríamos cierto carácter anfótoro. Vamos a aprovechar ya en este video para terminar con los haluros. Los haluros de este grupo se pueden formar en muy diversas estequiometrías, pero podemos ver que conforme bajamos en el grupo, la afinidad para formar haluros con distintos halógenos se va a ir incrementando. Para el oxígeno vamos a tener compuestos exclusivamente con el flúor, esta oxidación 1 y 2, similares a las que después se van a obtener también en la estequiometría 1 y 2 con el azufre. Ven que tienen estructuras parecidas a las del agua oxigenada y a la del agua. Después vamos a tener también simetrías 4 y 6, las estequiometrías 4 y 6 ya con los elementos que están por debajo del oxígeno. Esto se asocia con que hay nuevamente orbitales B disponibles en estos elementos en la capa de valencia. Pueden ver, por ejemplo, que en el caso del el tetrafluoruro de azufre, tenemos 4 enlaces con el flúor y un par de electrones libres, lo cual, por lo tanto, necesita de 5 orbitales para poder formarse. Tendríamos, pues, una estructura tipo barco para esta molécula. Posteriormente, ya en estado de oxidación 6, se formarían moléculas octaédricas, con simetría octaédrica, donde el átomo central tendría hibridación sp3d2. Para los elementos más pesados del grupo hay tendencia a formar estructuras poliméricas o tridimensionales en donde se comparten átomos del halógeno, llegando así a formar 5 enlaces o 6 enlaces. En este aspecto, por tanto, seguiría la misma tendencia que hemos visto en los óxidos de un aumento del número de coordinación y del carácter covalente o iónico, en este caso sería covalente, de los haluros que se forman. Bueno, resumiendo, hemos visto los óxidos del azufre, pasando después a los oxoácidos y las oxosales. Después hemos barrido en el grupo cómo varían las propiedades en cuanto a enlace y estructura, carácter oxidante y ácido base. Y finalmente hemos dado un pantallazo a los haluros, en donde tenemos que prestar especial atención a las estequiometrías y a las geometrías que se forman en estos compuestos.
Bueno, con esto, como decía, hemos terminado el grupo 16. Si tienen alguna duda o comentario aquí o en Moodle, y si dejan algún comentario o les gusta el video, háganmelo saber. Un saludo y nos vemos en la próxima.